Bien, mis amados hermanos, seguimos entonces en el Génesis. Sí, habíamos entrado a Génesis capítulo 9, a modo de introducción, sí, y de poder retomar la idea de cómo estamos examinando Génesis, sí, es seguir la línea que Dios usa para revelarse a sí mismo, para darnos a conocer quién es Él, cómo es Él, su voluntad, sus propósitos, sus tratos. Y eso es lo que hemos venido viendo en el libro de Génesis. ¿Ya? Ese es nuestro enfoque. Vamos, vamos viendo cómo Dios se va revelando en cada versículo, en cada capítulo, más allá de lo que Génesis puede hacer llamativo para algún aspecto científico, algún aspecto histórico, más allá de eso, que no lo quita, se pueda ver de esa perspectiva. Sin embargo, creemos que el fin supremo del libro de Génesis y de toda la Biblia es mostrarnos cómo es nuestro Dios, cómo es Él, ¿sí? ¿Quién es Él? Y eso es lo que hemos venido viendo desde el Génesis 1 hasta ahora ya post-diluvio, ya, y ya estamos viendo aquí a Noé, cómo Noé enfrenta la nueva realidad, una realidad absolutamente distinta que nunca había experimentado, porque ahora están solos en la tierra, él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Eh, vimos que, vimos la semana pasada que es como un reinicio, pero no pleno, porque recordemos que aún Noé, con todo lo que, las características hermosas que él tenía, seguía siendo un hombre sujeto ya al pecado, ¿cierto? A esto de una u otra manera no honrar a Dios con todo lo que somos. Y bajo esa perspectiva es que logramos ver que a pesar de eso, sí, la humanidad va a continuar alejándose de Dios. Y el Señor no lo oculta, Él es muy directo, ¿no? Capítulo 8 nos detuvimos bastante en eso, el estudio pasado. Ya capítulo 8 versículo 21 donde dice que el Señor percibió lo grato en la ofrenda de Noé. Sin embargo, dijo también que no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención o el intento del corazón del hombre es malo desde, ¿cierto?, su corta edad o desde su juventud, ¿sí? Entonces, el Señor conoce el corazón del hombre, conoce el corazón del humano, sabe cómo es nuestro corazón. Y yo sé muy bien que hoy día, bueno, a través, me imagino a través de todos los siglos, pero esta es la generación que yo conozco, ¿no? Y que nosotros conocemos. Hoy día hay muchos caminos que tratan de llegar al punto de decir que el hombre no es por naturaleza malo, que somos buenos, que la bondad está, es inherente en nosotros, pero la verdad es que la historia humana demuestra todo lo contrario. Ya pueden haber excepciones de actos particulares de ciertas personas, eso sí, obviamente, ¿no? Eh, Eso puede darse, sin lugar a dudas. Estamos diciendo que todos los actos de todo ser humano son malvados, ¿ya? Pero lo que estamos viendo en la Escritura y lo que el Señor dice, que el corazón es engañoso y que, como lo compartimos la semana pasada, muchas muchas veces el ser humano, después que vive algunos años, comete ciertas cosas de las cuales se arrepiente y salen frases como jamás pensé que iba a ser capaz de hacer lo que hice, ¿no? Entonces eso muestra que la visión del corazón del hombre de Dios, o sea, la visión que Dios tiene del corazón del ser humano, de la esencia, de lo más interno del ser humano, es real. Dios no se equivoca. Y eso es lo que manifiesta en Génesis capítulo 8, versículo 21. ¿Sí? Y lo vamos a ver porque la línea que sigue más adelante en Génesis, y a través de todo el Antiguo Testamento, y a través del Nuevo Testamento, y a través de la historia humana, hasta nuestros días, va a ser sin duda esta. El ser humano, eh, en vez de acercarse a Dios, alejándose más de Dios y actuando de una forma cada vez más enlodado, sí, en lo que es la maldad. Entonces, por eso el ser humano
necesita volver a Dios, porque solo Dios y su gracia son los que nos pueden fortalecer en medio de esta vorágine, de esta corriente imposible de sortear por nuestra propia fuerza. Eh, Así que bajo esa perspectiva seguimos, continuamos, y ya vimos que Dios pacta con Noé, ¿sí? Y establece un pacto, ¿sí? Vimos que la idea de Dios es enfocarnos en que Dios no, a ver, esto es un aspecto doble de Dios, cómo Dios se está revelando. Uno, el Señor sabe y conoce el destino de la humanidad porque sabe que la humanidad va a alejarse de él. ¿Sí? Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Eh, Génesis 8:21 ya lo recuperamos la idea recién. Pero el otro lado de la moneda es que a pesar de eso, Dios no pierde su enfoque. El deseo de Dios no merma, a pesar de esto. Dios decide seguir adelante, ¿sí? Con su propósito de que el ser humano tenga acceso a comunión con Él. Dios no renuncia a su deseo profundo de relacionarse con el ser humano. Recuerden, lo pudo haber hecho en el Edén, ¿no? Listo, Adán y Eva pecaron, los hago desaparecer. ¿Quién le hubiera dicho algo al Señor? Nadie, se le soberano, ¿no? Aparte que no había nadie más, ni los ángeles, ni esos seres celestiales que habitan junto a Él, se hubieran atrevido a decirle nada al Señor, porque saben que Dios es justo y ellos lo reconocen de una forma maravillosa, mucho más supremamente que nosotros. Pero Dios no lo hizo, Dios continuó, sí, con la humanidad. Y ahora con el diluvio también. Dios pudo haber incluido a Noé y a su familia también. ¿Sí? Y sencillamente haber traído el juicio sobre él. Y Noé hubiera muerto en el diluvio, pero hubiera, como en un lenguaje cristiano, hubiera muerto salvo, ¿no? Salvado, viéndolo de ese punto de vista, ¿no? La muerte física no cambia la realidad eterna. Y en el caso de Noé, un hombre que había sido bendecido con la gracia de Dios y que producto de eso, un hombre de fe, ¿ya? Y su fe lo llevó a ser obediente y a vivir esa fe en Dios de una forma viva, caminó con Dios. eh, Dios sencillamente, vuelvo a decir, igual pudo haber permitido que Noé muriera en el diluvio de una forma rápida, sin ningún mayor problema, pero Dios no lo hace. Dios decide usar a Noé y a su familia para mostrar que su deseo con la humanidad sigue en pie, que su propósito con la humanidad sigue en pie. Eso nos muestra a un ser de profunda compasión, de profunda misericordia, pero también a un ser absolutamente eh, inmutable en su deseo, ¿sí? En este deseo de bendecir a la humanidad. Y hoy día nosotros somos parte de ese propósito, ¿no? Somos parte de ese glorioso propósito del Señor, somos la prueba fehaciente de que el Señor no se equivocó con dar la oportunidad a la humanidad, eh, que el Señor iba a alcanzar a personas y por su gracia, no porque seamos mejores que otros, nosotros hemos alcanzado esta salvación maravillosa, ¿no? Y ahora entonces entramos de lleno a este pacto que Dios hace con el hombre. En general, lo leímos, pero voy a volver a leerlo, ¿ya? Para que enfoquemos algo que es re importante. Capítulo 9, ¿sí? Versículo 1 adelante, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida
del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, ¿no? Eh, el pacto del Señor viene ahora, pero quiero detenerme aquí a algunos puntitos importantes, ¿no? Eh, el Señor ahora les abre, ¿sí?, el panorama eh, de comida al ser humano, ¿no? Amplía el menú, ¿sí? Y algunos de nosotros estamos recontentos por eso, los los que nos gusta la carne, ¿no? Bueno, la gente que prefiere ser vegetariana no, no se vería ni beneficiada ni en contra, ¿no? Pero Dios abre aquí el menú. Hasta este momento, el orden de Dios, la orden de Dios era solo vegetales. Ahora, si alguien antes del diluvio rompió esto, que también es una probabilidad, pero la voluntad de Dios sigue siendo la misma, ¿no? Aparte que no se nos evidencia nada de eso, pero la orden de Dios seguía siendo la misma desde el principio, que el hombre fuera vegetariano. Pero ahora Dios soberanamente abre, ¿cierto?, esta perspectiva de alimentos y le permite no solamente comer vegetales, sino también carne, ¿ya? Pero aquí viene la prohibición. Carne, pero de animales, pero sin sangre. O sea, no se puede comer a un animal que esté con vida, ¿no?, que se le vaya comiendo de a poco. Mientras tenga sangre, mientras su sangre no haya sido derramada completamente, eh, y nos referimos o entendemos que se refiere a la sangre fluida, a la que fluye, ¿ya? No a la que está inmersa, ¿no?, directamente eh, entre la carne, ¿ya? Pero obviamente también la idea es no comer carne cruda porque si no nos va a hacer mal, ¿no? Pero el énfasis es la sangre eh, que fluye, ¿no? La sangre líquida. Tiene que ser completamente derramada. Ahora, ¿por qué? Y aquí está muy claro, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Lo que aquí Dios va a resaltar, hermanos, más que la sangre y el respeto por la sangre misma, es lo que la sangre representa. ¿Y qué representa la sangre? La vida, ¿sí? La vida. Y lo que el Señor está haciendo ahora, bienvenida Liz, lo que está haciendo el Señor ahora es darle un realce tremendo a lo que es el respeto por la vida, ¿sí? Por la vida. Pero no solo la vida humana, sino la vida, en este caso también de los animales, ¿ya? Tan, as, tan así es que el Señor en el versículo 5 dice que cuando haya un derramamiento, ¿sí?, intencionado y malvado, especialmente de un ser humano, aún por animales que sencillamente vengan y maten a un ser humano, el Señor va a demandar tanto del animal como del ser humano que elimine una vida, ¿ya? Y esto es un tremendo realce a la vida, ¿ya? Eh, de hecho, si ustedes se dan cuenta, el contraste está en el versículo 7, en que les dice, pero ustedes fructifiquen y multiplíquense, o sea, mi deseo es que la vida, ¿sí?, se expanda, no que sea quitada, ¿ya? Ahora, de la mano de esto, es tan tremendo el tema de una vida, ¿cierto? De que el ser humano no pase por encima de la vida de otro, que en el versículo 6 dice que el que derrame la sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada. Y pareciera que aquí hubiera una contradicción, porque el Señor aparentemente nos está diciendo que Él no quiere que haya muertes. Sin embargo, aquí en el versículo 6 dice que sí va a haber una muerte cuando alguien mate a otro, ¿sí?, indiscriminadamente, intencionalmente, esa persona también tiene que morir. Pero esto no es que Dios no ame la vida, sino que con esto está realzando el respeto por la vida, al punto de que si yo le quito la vida a otro, intencionalmente, yo debo pagar con mi propia vida. Y ustedes saben
que de aquí es donde nace la famosa ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano, dedo por dedo, vida por vida. Hermanos, esto es justo bajo dos perspectivas. La primera, el respeto por todo lo que es de mi prójimo, ¿sí? Su vida, su cuerpo, yo tengo que respetarlo. Entonces, si yo en la ley del talión, ¿ya? Que eso no es una ley que hoy día aplica a nosotros, ¿no? Pero sí aplicaba aquí en este tiempo. Y era una ley justa, ¿por qué? Porque impedía la venganza discriminada o la venganza en sí misma, ¿ya? Apelaba a la justicia. Si yo, por diferentes razones, venía en una pelea con alguien, venía y le sacaba, le arrancaba un ojo, esa persona no podía matarme, ni podía arrancarme dos ojos. Según la ley del talión, tenía autoridad solo para arrancarme un ojo, ojo por ojo. Entonces, se daba esto de frenar la venganza indiscriminada, ¿no? Porque aquí está la idea, ¿cierto?, de esa descendencia malvada de Caín, ¿se recuerda? Lamec, Lamec, ¿sí? Él apela soberbiamente al tema de venganza, ¿no? Una venganza indiscriminada. Y aquí está el tema, que Dios no desea una venganza indiscriminada, sino que desea justicia. Entonces, la ley del talión vino a frenar esos impulsos humanos de ir más allá de lo que es justo, de lo que es justicia. Y por eso aquí dice que el hombre va a derramar sangre de aquel que derrame sangre. ¿En qué sentido? De que el hombre va a hacer justicia, ¿ya? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso es lo que le da el valor total a la vida del ser humano especialmente. ¿Qué es? Es que el hombre es imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Interesante que aquí nos esté, no se nos esté diciendo que el hombre, a pesar de que pecó, perdió absolutamente la imagen de Dios. Aquí la idea es que el hombre todavía es considerado por Dios como un ser hecho a su imagen. Una imagen podemos aceptar, una imagen distorsionada. Por supuesto, el pecado, la maldad en el ser humano distorsiona la imagen de Dios, pero en la esencia, ¿sí? Su naturaleza fue creada ya por Dios y puso su imagen en él. ¿Ya? Ahora, eh, por lo mismo es que el Señor le da autoridad al hombre para que haga justicia. Algunos creen, ¿cierto?, que de aquí se basa en lo que es la ley humana, ¿no? Que el ser humano tiene la capacidad de legislar para cuidar la vida humana, para restringir la violencia, para restringir y castigar los asesinatos, ¿no? Y hoy día por los derechos humanos, muchos van en contra de lo que es la pena de muerte, pero en el Antiguo Testamento la pena de muerte era totalmente vigente. Ya, ahora como cristianos respetamos la vida, sin lugar a dudas, pero también respetamos, según el apóstol Pablo, las normas de nuestro país donde vivimos, ¿no? Y cada país tiene sus propias reglas, siempre y cuando esas reglas no atenten, no vayan en contra de lo que Dios ha expresado claramente en su voluntad por medio de su palabra. Entonces, eso era re importante, hermanos, tocarlo, porque ya desde Génesis la vida del ser humano es muy, muy importante. Por eso dentro de los 10 mandamientos está, no matarás, no matarás, ¿ya? Eh, entiendo, ya, más de alguien tal vez estará recordando y pensando, pero ¿cómo Dios dijo no matarás y él aquí dice que sí podemos matar, ¿no? Cuando el hombre puede matar cuando hace justicia, en este sentido, cuando alguien actúa como juez humano, ¿sí? La pena de muerte, o cuando el Señor mismo mandó a su pueblo que fueran y mataran, ¿no? Entonces, lo que tenemos que comprender que cuando el mandamiento dentro de los 10 dice no matarás, se refiere a no matar en el sentido de asesinato, intencionadamente, ¿sí? Mal intencionadamente, ¿ya? Eh, pero cuando se aplica, ¿sí?, a Dios, Dios está mandando, ¿sí?, está como rey, señor de la vida,
está mandando, como juez justo, está aplicando justicia. Y en el caso de un ser humano que mata sin querer, sin ninguna mala intención, hasta por accidente, ¿no? También dentro de la ley del pueblo de Israel y dentro del Antiguo Testamento está este punto que tiene que verse que eso sería, no sería un asesinato con alevosía, ¿no? Sería matar, pero sin intención. Y bajo esa perspectiva, Dios eh, guardaba a aquellos que eran inocentes. Por ejemplo, ¿se recuerdan en la ley de Moisés existían, se decretaron ciudades de refugio? Y las ciudades de refugio eran para aquellos que mataban sin querer, sin intención a otra persona, y para que sus parientes no se vengaran, no lo mataran, basados en que vida por vida, ¿no? Ellos podían arrancar y ocultarse en estas ciudades, y ahí se les podía hacer un seguimiento, un justo juicio, para ver, para que ellos pudieran comprobar su inocencia, y así no los mataran. El punto aquí es que Dios hace un tremendo énfasis sobre la vida humana. Nosotros somos personas que creemos que la vida humana es muy importante, ¿no? Y la respetamos. En el Nuevo Testamento, con mayor razón, a tal punto de que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿no? Así que eso es con respecto a estos versículos. Y la orden de nuevo de Dios, la misma, ¿se dan cuenta? ¿Cuál sería la diferencia entre el mandamiento a Adán y Eva y el mandamiento a Noé? Ya, una de esas diferencias sería, por ejemplo, que el Señor dijo en Adán y Eva que solamente podían, ¿sí?, comer vegetales. En cambio, aquí se les dice que pueden comer también animales. Otra cosa, otra diferencia entre Adán y Eva y Noé y su descendencia es que el Señor ya, fíjense, versículo 2 del capítulo 9 dice, el temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal. El temor y el miedo, Dios pondría en los animales temor y miedo, ¿sí?, hacia el ser humano, una especie de respeto hacia el ser humano. En cambio, Adán y Eva, en esa situación no caída, no separada de Dios, ellos tenían la autoridad de enseñorearse sobre los animales, ¿sí? Tenían esa autoridad de Dios de tener poder sobre los animales, no por miedo, ¿cierto? Ni por el terror que Dios pondría sobre los animales, sino por un respeto que estaría dentro de la esencia animal, ¿ya? A favor del hombre. Ahí hay una tremenda diferencia, ¿ya? Así que eso es lo que ocurriría desde aquí para adelante. Ahora, esto, hermanos queridos, eh, y tenemos que verlo de esta manera, tenemos que recordar que con el pecado cambia todo, ¿sí? Todo es afectado, absolutamente todo es afectado. Y todo esto que afectó al ser humano también afectó a la creación fue afectada, ¿sí? Fue afectada por el pecado, por la maldad del ser humano. Eh, Así que no podemos dejar jamás de percibir eso, que es la raíz, que es la base de todo el cambio que ocurrió, ¿ya? Lamentablemente, eh, la creación, al ser afectada, lo vimos también, ¿no? La creación también fue de una u otra manera afectada y esto de que el Señor pondría temor sobre los animales hacia el hombre, ¿ya? Significa que por esencia el animal en primera instancia no va a atacar a un ser humano directamente porque le tenga bronca el animal al ser humano, pero tampoco implica, hermanos, que si un hombre va a molestar a un león, el león no vaya a reaccionar, ¿no? Etcétera, ante un carnívoro, ¿sí? Eh, es interesante, por ejemplo, algunos estudios que se han hecho acá en Chile, los pumas, ya los pumas, pumas monteses, ¿cierto? Los leones monteses, que para nosotros son nuestros queridos pumas, eh, siempre se indica, ya, siempre se indica que
estos animalitos tienden a huir del hombre, no a confrontar al hombre. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decir, si yo voy a buscar al puma y me acerco a él y pues solamente porque quiero molestarlo, porque quiero estar ahí, lo más probable es que el puma me ataque. Ahora, si el puma está hambriento, le aseguro que nos va a ver como un buen pernil ya para ser degustado por él. ¿Sí? Pero esto del miedo, ¿sí? En los animales va de la mano de la idea de esto, de que el ser humano va a seguir teniendo, ¿sí? No como el enseñoreamiento que tenían Adán y Eva antes de caer, sino de una forma diferente, en un nivel más bajo, sí el ser humano seguiría siendo cabeza de los animales. Y eso lo sabemos, ¿no? Por más que se busque que hay animales que se parecen mucho a nosotros, que aprenden igual que nosotros, que son muy inteligentes, como se le ha denominado hoy día. En mis tiempos se le llamaba cierto instinto, después se le llamó inteligencia instintiva, y ahora se habla de otro tipo de diferencia de inteligencia que ellos tienen. Pero no importa la semántica, ¿no? Es una realidad de que los animales son inferiores a nosotros por decisión, ya, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir, ¿sí? De una forma que ellos no tienen la capacidad de decidir. Ellos pueden decidir a su nivel. Por eso que hasta ahora no ha ocurrido lo que ocurría en la película de ciencia ficción El planeta de los simios, ¿no? Y no va a ocurrir nunca, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? O que como han salido por ahí algunas historias, ¿no? Que, para los que tienen gatos, ¿ya? Para Gaspar, ¿cierto? Para la Chloe y todos los gatitos ahí por ahí eh, dentro de la mitología hay historias donde dice que los gatos dominaban al principio, ¿sí? A los seres humanos. Los seres humanos éramos su mascota. Pero algo ocurrió, ¡puc! Se dio vuelta la cosa. Por eso los gatos siguen creyendo que son dueños de nosotros, ¿ya? Y no al revés. Creen que nosotros somos sus mascotas y así es como los ven, ¿no? Es diferente al perro, sumiso, ya manso, por así decirlo. No, los gatos no son así, ¿no? Pero eso es todo superstición nomás, ¿no? Son mitos, nada más que eso. La realidad es que siempre el ser humano ha tenido autoridad sobre el humano, perdón, sobre los animales, al punto de que a muchos de ellos los ha domesticado, ¿no? Los ha domesticado. Bien, eso con respecto a esto de la vida humana, pero también de la vida animal, ¿sí? Eh, y aquí está el pacto, hermano. Solamente sobre el pacto, que ya lo vimos, primero, el Señor dice que no va a, la promesa del Señor es, nunca más voy a destruir a la humanidad por un diluvio, ¿sí? Eso no quita que Dios tenga, y eso se enseña claramente en el Nuevo Testamento, lo hemos visto, también en los profetas, de que va a haber un día de juicio para la humanidad, ¿ya? Y que esta tierra va a ser purificada cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Pero el diluvio nunca más va a ser una realidad. Podrán haber inundaciones, ¿sí? Por sectores, ¿ya? Por sectores geográficos, y eso ha habido mucho, mucha gente ha muerto por inundaciones, ¿ya? Pero Dios está hablando aquí de un diluvio universal que afecte a toda la humanidad, y eso nunca jamás se ha vuelto a dar, ni nunca jamás se volverá a dar. ¿Ya? El Dios que es fiel dentro del pacto con Noé, ¿sí? Fija esto. Ahora, lo otro interesante, ¿ya? Entre el pacto, ¿no? En lo que Dios hace con Adán y Eva y ahora lo hace con Noé, ¿sí? Es que ahora el Señor, el pacto que hace, ¿con quién lo hace? Lo hace con el ser humano, pero también incluye a los animales. Ahora es un pacto también con los animales. Ya, capítulo 9, versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Fíjense, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. O sea, todo animal que venga, que esté en el futuro, que siga apareciendo. El pacto es con
la raza humana y también con el mundo animal. ¿Sí? Por lo tanto, hay un pacto que va más allá del ser humano, ¿no? Y esto es re importante porque con mayor razón el Señor va a ser fiel a su pacto, ¿sí? Aunque el hombre se portara muy mal, ¿sí? El Señor no podría romper el pacto, ¿ya? Una, porque Él es fiel, aunque por la maldad podría Él sencillamente al ser humano no, y esto es muy importante, lo que pasa con los pactos, si el ser humano no cumple con su parte del pacto, se rompe el pacto. Por lo tanto, Dios queda libre del pacto. Pero como Dios hizo este pacto con los animales, ¿eh? ¿Sí? Y los animales no tienen esa voluntad humana de querer ofenderlo, de querer estar en contra de él, el pacto va a seguir por siempre. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pone esta famosa señal, ¿sí? Y esta señal es el arco iris, el famoso arco iris, ¿ya? Este arco iris que el Señor pone en las nubes. Bueno, hoy día nosotros sabemos que el sol, al pasar por las gotitas de agua, se produce este fenómeno maravilloso de la naturaleza, porque seamos sinceros, hermanos, es maravilloso. No sé si a ustedes les ha tocado ver un arco iris completo, de tierra a tierra. ¿Sí? Algunos sí, ¿no? Es algo maravilloso. Cuando chico acá nosotros en el sector, los que conocemos el sector centro, sí, veíamos la mitad, un cuarto, hoy quedamos fascinados. Pero la primera vez que yo lo vi fue en el sur, ¿sí? En el sur, hace muchos años atrás. Y era de tierra a tierra, estaba completito el arco iris. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Bueno, Dios poniendo ahí eh, su recordatorio de que Él es fiel y de que Él va a cumplir con su promesa, ¿ya? Con su promesa. Bueno, aprovecho de darle bienvenida a mi hermana Elvira, a mi hermano Dani Naveas, sí, creo que no sé si alguien más está por ahí. Muy bienvenido a todos mis hermanos que se han venido añadiendo. Estamos en Génesis capítulo 9 entonces, y el versículo 19 dice, mi arco, ya, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Y aquí está. Me acordaré. Recuerden que lo que hemos estado viendo en el libro de Génesis, cómo Dios ocupa, ¿sí?, un lenguaje humano para que nosotros entendamos cómo Él actúa. Y para nosotros recordarnos significa que algo se nos olvidó o que algo no nos olvidamos porque siempre estamos recordándolo. En este, esta señal de este pacto, ¿ya? Dios dice, me acordaré del pacto mío. No es que Dios vaya a olvidarse, sino que Él está queriendo mostrarnos, al ponerse en un lenguaje, al bajarse como un ser humano, al hablar como un ser humano, quiere decir que así, ¿sí? Así como cada vez que el ser humano vea el arco, se va a acordar del pacto, Dios, por medio de esa señal, Él siempre va a tener presente el pacto con el ser humano, con la tierra, con los animales, porque recuerden que es con todo ser vivo, ¿no? Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y vuelve a dar el énfasis y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, lo veré, me acordaré del pacto, de nuevo me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Recuerden, lo otro que hemos estado viendo es la repetición de las ideas, ¿no? Vez tras vez. Aquí en el capítulo 9 dos veces se habla de que Dios le dijo a Noé, voy a hacer pacto contigo, ya. Le vuelvo a repetir varias veces lo mismo, lo de la señal del pacto vez tras vez, y eso recordemos, para mis hermanos que se han ido añadiendo a los estudios hace poco, es sencillamente la forma en que se escribía en esos tiempos. Para nosotros, nuestra forma de escribir, de redactar, sería, ¿sí?, redundancia, pero la forma de escribir
en la antigüedad no era redundancia. La repetición era para recalcar, para reforzar ideas en la mente de aquellos que escuchaban, ¿ya? O que leían. Entonces, por eso es que se vuelven a repetir las mismas ideas, ¿sí? Y es lo que Dios hace con su pacto aquí. Eh, y ahora entramos al final ya de la vida de Noé, ¿sí? Capítulo 9, 18, adelante lo voy a leer, ¿sí? Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Notemos que menciona a Cam, ¿cierto? Después que lo ha mencionado, lo vuelve a mencionar. Y ahora, ¿quién menciona? El padre de Canaán, ¿ya? Hay un énfasis sobre Canaán. Sigue el versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Fíjense cómo esto acentúa la idea de que no quedó ningún ser humano. O sea, usted y yo, ¿de dónde venimos? O de Jafet, de Cam, o, ¿cierto?, de Sem. Ahí, tal vez un champurreado entre los descendientes de ellos, ¿no? Pero de allí venimos, ¿sí? Venimos de Noé y sus hijos, ¿ya? Eh, y por ello fue llena toda la tierra. Entonces, lo que nosotros no tenemos que dejar jamás de ver es que aquí se están resumiendo años, años, años y años, ¿sí? O sea, estamos hablando de decenas y de centurias de años que van pasando para que esto sea una realidad, para que la humanidad vuelva a tener un aspecto ya más universal que local, como partió ahí en el monte Ararat. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Ya? No podemos decir que Noé fue el primer borracho, porque antes del diluvio los habían por cantidades, pero Noé fue el primer borrachito después del diluvio, nuestro gran hombre de Dios. Ahora, usted y yo pertenecemos a una cultura alcohólica, ¿no? Es tanto así que nosotros, como cristianos, preferimos ya ser cuidadosos con esa pregunta, ¿el cristiano puede tomar vino? ¿Sí? La Biblia prohíbe que el cristiano pueda tomar vino y nosotros nos aplicamos, ¿cierto?, al cuidado que tenemos que tener de nuestros hermanos menores y decimos, si tomar vino le puede afectar a un hermano menor, no voy a tomar vino. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, ¿no? Romanos capítulo 14. Entonces, la perspectiva ya no es si puedo o no puedo tomar vino, es le puede afectar a otra persona. Y aquí en nuestra cultura, que es muy etílica, que es muy alcohólica, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque claro, nosotros bajo nuestra perspectiva, Noé fue un pecador de primera, se emborrachó, qué terrible, ¿no? Qué bajo cayó Noé. Pero tenemos que entender, ¿sí?, que Noé planta aquí, ¿cierto? Dice que él comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Vio la uva y hizo, ¿cierto?, su juguito, y ese juguito se le fermentó y siguió tomando y se emborrachó. Ahora, sea como sea, hermanos, no, yo no estoy justificando Noé, cuidado, ya, no estoy haciendo una justificación de Noé, para nada, ya. Creemos que lo que Noé hizo fue malo. ¿Y saben cómo lo sabemos? Por lo que hizo después. Se desnudó. ¿Ya? Tanto es así que algunos comentaristas dicen, ¿sí?, que siempre de la mano de la borrachera viene la lujuria, la lascivia sexual. ¿Ya? Pero la verdad es que yo encuentro un poco extremo eso, ¿no? Si lo que pasa es que cuando la persona se emborracha, pierde todo el conocimiento, y me imagino que alegre, contento, empezó a sacarse la ropa, pero quedó desnudo. Y eso en este tiempo ya era denigrante, socialmente muy mal mirado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por lo que sigue más adelante, ¿ya? Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, leo el versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre
teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Sí? Entendemos la idea clarita, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que hizo, si esto de desnudarse no es, fue muy, muy malo, ya, era muy mal visto en ese tiempo, porque la actitud que tuvieron Cam y Jafet, ¿no? Fue fue la actitud correcta. Ellos no fueron y miraron la desnudez de su padre porque sí, fueron cuidadosos en no mirar la desnudez de su padre. Por lo tanto, esto muestra que andar, ¿cierto?, desnudos en este tiempo ya era algo denigrante. Usemos el término neotestamentario, era pecaminoso, ¿sí? No solamente ante Dios, sino ante el resto. Eh, y por esta razón es que la consecuencia, sí, tristemente, eh, del actuar de Noé, lo lleva a que todo el mundo concluya en que lo que hizo no fue correcto, ¿sí? No fue honroso. Aparte que seamos sinceros, el ser humano que se emborracha, al perder sus sentidos, es capaz de hacer cualquier tontera y brutalidad. ¿Ya? Nunca, jamás, nunca la idea de Dios es que cedamos a ningún vicio o a ningún gustito, ¿sí? A ningún antojo, ¿ya? O a alguna cosa rica, si sabemos que eso va a afectar nuestros sentidos. Jamás. No lo necesito. Hoy día, dentro de mucha gente, y antes decíamos los jóvenes, hoy día yo paso de repente por ahí, gente ya de 50 años, de mi edad, más viejos que yo, fumando marihuana. No, es lo más top, es lo más bonito, lo más encachado. Ayuda hasta la salud, según ellos, ¿no? Pero distorsiona la mente. Un hijo de Dios jamás, no, una hija de Dios jamás debería usar ningún tipo de psicótico, nada que le altere sus cinco sentidos. Ya no debería hacerlo, ya, porque eso es una puerta abierta a pecados. Sí, mi hermana Miriam, por favor. Sí, quiero hacerle una pregunta que siempre he tenido la duda. Sí. Cuando Cam vio a su padre desnudo, aquí se puede interpretar que es con mala intención, porque hasta el punto de Noé cuando se enteró de maldecirlo, por qué fue tan terrible eso? Mm. O tenemos que entender que ahí hubo una mala intención, hubo una falta de respeto, porque si él iba entrando a la tienda, o sea, no creo que él se haya imaginado que el papá, estoy suponiendo, que el papá Sí, estaba desnudo. Fue como una sorpresa para él. Pero sí. ¿por qué el verlo fue tan terrible? Ujú. O se entiende como mala intención de él? Esa es mi pregunta. Siempre he tenido esa duda. Vamos a esperar contestarla ahora, mi hermana. Pero antes déjenme enchufar el computador, si no se me apaga. Que se me olvidó. Ya, Martín. Ah, ahora sí, mi hermana Miriam. Justamente nosotros logramos ver esto de la actitud de Cam, basándonos justamente en lo que el contexto, sí, hemos estado viendo ya, y que ya lo vimos, ¿no? Que es la actitud de Cam, perdón, de Sem y Jafet, ¿ya? Se da la posibilidad, hermana, de que justamente Cam haya entrado y lo haya visto desnudo, y que después fue a decirle, hermanos, papá está desnudo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace Cam, perdón, Sem y Jafet? Hacen lo que tendría, y eso es lo que da a entender la escritura. Esa es la idea de esto. Cam tendría que haber hecho lo que hicieron sus hermanos, y Cam no lo hace. Por lo tanto, en ese contexto sí está clara una mala intención, mi hermano. ¿Sí? E incluso algunos lo tachan como hasta una burla de su padre, ¿no? Tenemos que entender que era primera vez seguramente, primera vez que lo veía desnudo su papá, jamás, ¿no? Jamás lo había visto desnudo. ¿Ya? De hecho, Noé jamás se hubiera desnudado delante de nadie en sus cinco sentidos. ¿Ya? Lo hace con sus sentidos extraviados. ¿Ya? Entonces,
claramente la actitud de Cam, perdón, de Sem y Jafet, ya, son las que nos dan a entender que la actitud de Cam fue una de mala intención. Le fue a avisar, ya. Tal vez no podríamos asegurar que fue en burla, pero fue con una mala intención, en el sentido de que él no hizo lo que tendría que haber hecho. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Es lo que hacen Jafet y Sem, que era cubrirlo, taparse su vista, no mirarlo de frente. Y si por impresión, como suponemos que puede haber sido, ¿no? Que entró a la pieza, lo vio desnudo, ¿cuál era, tendría que haber sido la reacción? Para mucha gente hoy en día, que mojigato, no, ay, no, pero esa era la forma en que se hacía en ese tiempo y se tendría que haber hecho, ¿no? Era tapar sus ojos, ¿ya? Y por último, él tratar de pedir ayuda para poder tapar al papá, pero él solo lo hubiera podido hacer, pero no lo hace. Él deja de hacer algo que tendría que haber hecho. ¿No le suena parecido esto algo? A mí me llama la atención, ¿cierto? Con los pecados de omisión, ¿sí? Aquellas cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, ¿sí? Aquel que sabiendo lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva pecaminosa de la actitud de Cam, mi hermana mía, ¿ya? Así que, efectivamente, eh, el contexto nos deja muy claro que lo que hizo Cam no honró a Dios. Y esto queda, ¿y la guinda de la torta cuál es? Es la reacción de su papá cuando sabe lo que su hijo Cam hizo, ¿no? Que es maldecir no a Cam directamente, sino a su descendencia, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Así que por la actitud de Cam, perdón, de Sem y Jafet, ya, por la reacción de Noé, está clarísimo el contexto que la actitud de Cam fue pecaminosa, usando, ¿cierto?, nuestro vocabulario neotestamentario. Así que, por supuesto, que lo que hizo Cam fue aborrecible bajo cualquier sentido, sin dejar de comentarnos lo que estaba haciendo con respecto a Noé. No podemos excusar a Noé, ¿ya? Porque si Noé no se hubiera emborrachado, nada de esto hubiera ocurrido. Y aquí, por favor, algunos que dirán, no, porque estaba todo dentro del propósito de Dios y la voluntad soberana de Dios era que Noé sí se emborrachara para poder maldecir. No, nada de eso existe en el texto. Nada de eso, ¿ya? Sencillamente las cosas se van dando. Aquí se dio la borrachera de Noé, producto de eso, sí, el no estar bajo claridad mental, termina desnudándose, entra su hijo, actúa malintencionadamente, le avisa a sus otros dos hermanos, ¿ya? Lo que ha ocurrido, sus otros dos hermanos actúan correctamente, tapando la desnudez de su padre reacciona después que se le va, ¿cierto? Se le va la borrachera, y ¿qué es lo que hace? Es lo que nosotros vamos a leer ahora. 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez, ¿sí? Embriaguez. ¿Cómo dicen los chilenos? ¿Cómo decimos los chilenos? ¿Cierto? Se le pasó la mona. No sé de dónde saldrá ese dicho, pero eso es lo que dicen, ¿no? Despertó de su embriaguez, lo más probable es que era un buen dolor de cabeza, que no era un hombre que estaba acostumbrado a la embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo joven, y dijo, y aquí viene, maldito sea Canaán. Es muy importante que lo veamos, ¿sí? No dice maldito sea Cam, dice maldito sea Canaán, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan lo que leímos en el versículo 18? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ya desde antes el escritor de Génesis viene preparando el camino para que el enfoque esté sobre Canaán, ¿sí? Ya está ahí el enfoque en Canaán, más allá de Cam. Ahora, nosotros creemos que por la tradición judía, ¿no? Que es lo mismo que nosotros hemos adoptado como cristianos, creemos que quien escribió el Génesis, sí, por varias razones, fue Moisés. Y recuerden que Moisés está en una época donde Canaán es literalmente algo de su generación propio. La realidad de Canaán es parte de su esencia cultural, ¿no? Porque es Moisés el que tiene que llevar al pueblo de Dios recién salido de Egipto a la tierra de
Canaán. Y se llamaba Canaán porque ahí habitaban, ¿cierto?, descendientes directos de Cam, de su hijo Canaán. Y en ese tiempo ya Canaán era símbolo de maldad, ¿sí? Símbolo de maldad total. Entonces, bajo esa perspectiva, es que ya se nombra a Canaán en el versículo 18, ¿sí? Como anticipando para dónde va la cosa. Y ahora en el versículo 25 vemos el propósito del Señor, a través del escritor bíblico, que mostrarnos que la maldición no recayó sobre su hijo, sino sobre su nieto, ¿ya? Canaán, ¿ya? Canaán. Eh, Capítulo 10. Nos vamos a saltar un poquito al capítulo 10 para entender quién es Canaán, por si alguien no lo sabe, ¿ya? Génesis capítulo 10, ¿sí? Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, ¿sí? Canaán. Ahí está, Canaán es el hijo entonces de Cam. Eh, Ahora, bueno, sigo leyendo ya para terminar la idea. Versículo 25 de nuevo. Y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Fíjense, maldijo y bendijo. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Vuelve a repetir, ¿sí? La maldición. ¿Cuál era la maldición? Ser siervos. Serían servidores. O sea, siempre habría alguien que los iba a conquistar. Siempre. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace Noé al maldecir a Canaán? ¿Ya? Es enfocarse en la descendencia de su hijo, ¿ya? Y que obviamente, recuerden que ahora ya no estaba borracho, ¿sí? Pero nosotros podemos ver todo esto como una perspectiva profética de Noé hacia el futuro. Ya, Noé, tal vez sin entenderlo, sin saberlo, ¿sí? Está declarando algo profético. ¿Y qué es ese algo profético? Que los cananeos terminarían siendo los grandes enemigos de Israel, ¿no? Y no solamente eso, serían una nación y serían naciones, porque no solo una nación, muchas naciones descendientes de Canaán, ¿ya? Serían naciones con una maldad tremenda, tan tremenda que Dios decidió traer juicio sobre ellos y eliminarlos. ¿Sí? Ahora, Dios trajo juicio, justo como lo hemos visto, contra toda la humanidad a través del diluvio. Pero ahora el Señor va a ir actuando con juicios ya hacia ciertas localidades. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, pero también Canaán, ya, también Canaán. Canaán sería, los pueblos de Canaán serían destruidos por la maldad atroz que ellos experimentaban, ¿ya? ¿Qué tipo de maldad? Bueno, todo el mundo sabe que siempre la idolatría va de la mano de la inmundicia sexual, hermanos, ¿sí? Todas partes donde hay ídolos, la inmoralidad sexual es tremenda, ¿no? Es desatada. Ahora, nosotros diríamos, ah, ya, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que un hombre tenga varias mujeres, ¿sí? Si dicen que en Chile hay un hombre por 7 mujeres, 8, no sé si habrá cambiado eso. Cuando yo era joven me decían eso, así que era para que tuviéramos una red de 7 mujeres, estilo David, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema de eso? ¿Saben qué, hermano? Bueno, eso es pecado ante Dios. La Biblia es muy clara. El hombre se unirá a su mujer, lo vimos en Génesis, no a sus mujeres. Y eso viceversa, ¿ya? Por lo tanto, el adulterio o las relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio en todo su sentido, son una ofensa a Dios, ¿ya? Porque Dios creó el sexo para que fuera dentro de una pareja, ¿ya? Que estuviera junta y que fueran fieles, ¿ya? Que manifestaran, ¿sí? Eh, y que pudieran ser un tipo de la relación entre Dios
y su iglesia, entre Jesús y la iglesia, ¿no? Ese misterio que Pablo habla. Ahora, el problema no era ese, hermanos, porque en toda cultura y a través de todos los tiempos, el hombre ha sido adúltero, la mujer ha sido adúltera, ¿o no? ¿Cierto que es así? ¿No? Hermano, bueno, si alguien no lo quiere aceptar, hasta dentro de la iglesia pasa, ¿sí? Pasa. Es que, hermanos, y yo no estoy justificando esto, mis queridos hermanos, no lo estoy justificando, pero quiero ir un poco más allá. Cuando hablamos de idolatría, hermanos, la infidelidad, ¿cierto? O las relaciones antes del matrimonio, eh, no siempre son lo único común. De la mano de la inmoralidad sexual, ¿sí? Con la idolatría siempre vienen perversiones mucho más oscuras. ¿Y sabían ustedes cuáles son las primeras? Siempre es afectar a los más débiles. Y tal vez nosotros podríamos pensar que podría ser un acto homosexual, pero no, algo mucho más allá. Y me refiero a la pederastía, me refiero a la pedofilia. Hermanos, esto ha existido desde siempre, tristemente. Y cada vez Dios tenía que traer juicio sobre esta inmoralidad, ¿sí? Tremenda que termina afectando a gente, entre comillas, inocente, como son los niños. ¿Ya? Eh, es triste esto, hermanos, que hoy día sea una realidad que nosotros muchas veces ignoramos eh, como iglesia, como vivimos en Occidente, me refiero a la iglesia occidental, y vemos la lucha, ¿no? Contra pedrastas, contra pedófilos, pero en estos mismos momentos hay gente, hermanos, eh, que está haciendo uso de niños, ¿sí? En estos mismos momentos, ¿no? Eh, lo he mencionado bastantes veces, pero lo vuelvo a mencionar acá, el famoso caso de Epstein, ¿no? Eh, Aquí en Chile tuvimos, ¿se recuerdan? Décadas atrás, ya tuvimos un grupo de pedófilos, de pedrastas, ¿ya? No solamente gente que se siente atraída por niños, sino que violan niños, ¿ya? Fue acá en Chile, ¿no? Hubieron algunos políticos de renombre acá en Chile, muy conocidos, no solo de izquierda, de derecha, metidos en una red. Yo no sé si se recuerda, alguno de ustedes me podría levantar la manito si recuerda eso, ¿ya? Que famoso caso en ese tiempo el senador Jovino Novoa estuvo involucrado, ¿no? Bueno, parece que soy el único que me acuerdo de eso. Pero si alguien se recuerda, el punto es ese, ¿no? Entonces, hermanos, cuando hablamos de que el Señor trae juicio sobre Canaán, no es solamente porque ellos eran infieles a su esposa o porque tenían relaciones sexuales ante el matrimonio. No, no, no. Esto llegaba a cosas atroces, ¿ya? A una degeneración terrible, como la misma que ocurrió antes del diluvio. Pero aparte de eso, imagínense, hermanos queridos, los niños que eran tirados en los brazos del dios Moloch, un dios cananeo. Y para los que no conocen al dios Moloch, sí, era un dios que tenía sus manos, ¿no? Sus manos eran de metal, y abajo se ponía fuego, y esas manos ardían al rojo vivo, y sobre ellos tiraban a bebés recién nacidos. O sea, morían, hermanos, quemados esos bebés, con el dolor que eso significa, ¿ya? Entonces, todo esto terrible va a ocurrir con Canaán. Entonces, Noé no maldice a su hijo, aunque su hijo, el que no merecía, aparte que era su hijo, ¿ya? También aquí al parecer hay como un respeto hacia lo que Dios había guardado, Dios había cuidado a sus hijos, entonces, ¿quién soy yo para maldecir a aquel que Dios ha cuidado y ha mantenido? Mi hijo Cam, que estaba dentro de la promesa de la salvación, Cam. Entonces, no va directamente en contra de Cam, sino en contra de la descendencia de Canaán. Pero noten bien, que la maldición, ¿sí? Es hasta cierto punto figurativa, porque no hay ninguna evidencia de que Canaán, no sé, se haya muerto, no, todo lo contrario, la tremenda descendencia que tiene, ¿no? Que llega hasta los tiempos de Moisés, ¿ya? Entonces, es más que nada una profecía, es una maldición que va hacia adelante y se conjuga con la maldad del ser humano, en este caso de los cananeos, ¿ya? Sobre los cuales Dios va a traer juicio en el futuro, ¿ya? Eh, Ahora, quiero dejar claro esto, hermanos.
sé que algunos han dicho que Jafet, sí, se fue al norte. Así que todos los europeos son descendientes de Jafet. Que, que Sem se quedó en el Medio Oriente, ¿no? Y que Cam se fue a África, sí, ¿ya? Pero la misma escritura dice que eso es erróneo, porque los camitas, o sea, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son los camitas? Más conocidos como los cananeos, porque los cananeos venían de Canaán y Canaán era hijo de Cam. No se, no los menciona como, sí, como las razas negras de África, los mencionan en el Medio Oriente. ¿Sí? Así que hay que ser cuidadoso con eso, porque algunos han enseñado tristemente de que por eso los negros merecían ser esclavos. Y perdón es que ocupe el término negro así tan abiertamente, hermano. Primero que nada quiero dejar claro, yo nunca, jamás que Dios me libre de usar el nombre técnico negro, ¿cierto? Despectivamente, no, para nada. Solamente estoy refiriéndome a la raza negroide, ¿sí? Al negro. Como digo el blanco, como digo el rojo, como digo el amarillo, ¿ya? Por si acaso, si alguien escucha luego, yo sé que los que me conocen aquí saben, o sea, cuál es mi perspectiva sobre esto, ¿no? Para nosotros no hay discriminación. El Señor ama a cada raza de la misma manera. Jesús murió por cada raza, no hay diferencia para él. ¿Ya? Pero aquí me estoy refiriendo justamente a esa perspectiva de que, claro, la raza negra tenía la maldición de Cam, por eso todos los esclavizaron, por eso, no, 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 hermanos, no, no le echemos la culpa a Noé y la maldición sobre Canaán, no, no, no es así. La maldad del ser humano al esclavizar, ya hayan sido los españoles, si, o en primera instancia fueron tal vez los más conocidos fueron los portugueses, los primeros que comenzaron, ya luego España, y luego los, los gringos, ¿no? La Gringolandia, Estados Unidos, ¿no? Ya que con una historia tremenda, ¿no? De casos terribles, pero no tiene nada que ver con la maldición de Cam, mis hermanos queridos. ¿Ya? Por favor, cuidémonos con algunas interpretaciones que no son las correctas. Es la maldad del ser humano la que esclaviza. ¿Sí? Es la maldad del ser humano la que ha esclavizado. No hay ninguna otra razón. No se le puede echar la culpa a una maldición, no se le puede echar la culpa a Dios, ni a Noé, ni a Cam, que pecó contra su padre. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos queridos? ¿Sí? Espero que sí. ¿Alguna duda? Si levanten su manito si tienen dudas, recuerden. Y terminamos el capítulo 9 con el versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Sí? Noten bien, creo que lo vimos la semana pasada, pero lo vuelvo a tocar para que quede clarito. Fíjense que el versículo 28 y 29 es naturalmente la continuación, ¿sí?, del capítulo 5, versículo 32. Capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 9:28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Sí? Murió. Y aquí viene, de nuevo, en el capítulo 10, estas son las generaciones. Vuelve a continuar con generaciones. Pero antes, cortito, Noé muere ya de 950 años. Bastante, ¿no? Bastante. Vamos a ver después que muchos duraron muchos años, mucho más de 120 años, ya. Que los que suponen algunos que se refería a los 120 años en que el hombre iba a vivir en Génesis 6, que lo vimos, ¿no? Bien, Noé murió, ¿sí? Noé murió. ¿Por qué murió? Por borracho. Si no se hubiera emborrachado, el Señor se lo lleva igual que Enoch. Ya no, 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 no creo que sea la idea que el Espíritu Santo quiera darnos aquí, ¿no? Vuelvo a decir, yo no sigo, no excuso a Noé, declaré claramente que sí fue una falta, algo pecaminoso, un acto de pecado, ¿cierto? El emborracharse, por todo lo que trajo, ¿no?
pero es muy diferente a cómo un ser humano se emborracha hoy en día. Muy, muy diferente. Es otra cosa. ¿Ya? Lo dejé claro hace unos minutos atrás. Lo que sí quiero dejar claro aquí, hermano, es que la genealogía de Adán, ¿sí? De Adán, pasando por quién? No por Abel, porque Abel haya muerto, no por Caín, porque Caín haya forjado la otra línea, ¿sí? La línea apartada de Dios, ajena a Dios, contraria a Dios, rebelde a Dios, la descendencia de Caín, sino que a través de Set. Set. La línea que parte diciendo que con su hijo Nos, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. A diferencia de la descendencia de Caín, que hicieron la vida independiente de Dios, ¿no? Construyeron ciudades independientes de Dios, al punto de que el último mencionado es Lamec, con una rebeldía atroz, ¿no? En contra de Dios. El Lamec de Caín, porque recuerden que también hay un Lamec por el lado de Set y de Nos, ¿ya? Bien, esta es la línea genealógica que continúa, ¿sí? Y ahora continúa a través de quién? De Noé. Noten bien lo que vamos a ver ahora, hermanos. Sería buscar una invención demasiado rebuscada, valga la redundancia. Decir que tal vez dentro de las hijas, perdón, de las esposas de los hijos de Noé había una Cainita de Caín. Vuelvo a decir, sería forzar indiscriminadamente la escritura, ¿ya? Sin lugar a duda, Noé siendo un hombre que honraba a Dios, tuvo que haber elegido también a sus nueras, o él permitió que sus hijos se casaran con nueras, con mujeres de la misma línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hago mención de esto, porque quiero mostrar, hermanos, que nosotros también descendemos de esa línea, ¿sí? De la línea no de Caín, sino de Set. Porque toda la mezcla que se produjo entre las dos líneas murieron en el diluvio. Y solo quedó Noé y sus hijos. Y aquí queda enganchada la línea, ¿no? De Set, entre el papá de Noé, Noé y sus hijos, ¿sí? Y de aquí sigue hacia adelante, porque va a seguir, como lo hemos visto hasta ahora, el fin de Dios es mostrarnos esta línea genealógica que va a terminar en el más grande ser humano que ha existido, el Señor Jesucristo, que no solo es ser humano, sino también es Dios, ¿no? Pero notemos cómo la línea de Set, la línea, ¿cierto?, que buscaba a Dios, es la que va a dar a luz, por así decirlo, o va a generar toda la maldad de la humanidad que viene para adelante. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que si una persona, ¿sí?, no honra ni busca a Dios, no importa quién haya sido su papá, no importa la familia y la sangre que tenga. ¿Sí? Y aquí entramos a hilar un poco fino. No importa que sea hijo pastor, no importa que sea hijo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no importa. Lo único que importa es la decisión personal que tenemos con Dios y hacia el Señor. ¿Sí? Noé, ¿sí?, caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Con Enos las personas comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, de Jehová. ¿Sí? Es un énfasis en este llamado del Dios, ¿sí?, creador, a que tengamos una búsqueda de Él, que nos acerquemos a Él, que Él pueda pactar con nosotros, ¿sí? Porque esa es la idea de un pacto, ¿ya? Bien, mi hermano Dani, por favor. No había visto la manito, ahora sí la vi. Adelante, mi hermano Dani. No, Pastor, era para preguntarle si veníamos de la línea de Seth, pero ya la respondió ya. Mm, sí, mi hermano. Bien, sí, efectivamente, ¿no? Eh, dentro de los descendientes de esta línea, ¿no?
sética de Set, pasando por Noé, que es la única línea que se salva, van a venir todas las historias que nosotros veamos desde ahora para adelante. Murió Noé, ¿sí? Recuerden, caminó con Dios Noé, caminó con Dios Enoc. A Enoc el Señor se lo llevó, a Noé no se lo llevó. No se lo llevó por un propósito, ¿cierto? Y ahora Noé muere. Ahora, ¿fue más consagrado Enoc que Noé? Algo que nosotros no tenemos ni idea, ni el Señor lo ha querido revelar. Sencillamente, Noé, vuelvo a decir, algunos le echarán la culpa, es que Noé se emborrachó, por borracho le pasó, ¿no? Si no estaría con el Señor igual que no. No, no se puede desprender eso de mirar, ¿no? La palabra del Señor objetivamente. Bien, vamos a ver entonces ahora los descendientes, ¿sí? Todos descendientes de Set, todos descendientes de Noé, ¿ya? Noé. Capítulo 10. Capítulo 10. Voy a intentar suprimirlo por un bostezo, o sea, por un respiro. Capítulo 10. ¿Lo tienen? Estas son las generaciones. Volvamos un poquito atrás. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones. ¿Sí? Capítulo 10. Estas son las generaciones. Por eso son tan importantes estas listas genealógicas, porque nos están llevando, están hechas con el propósito de que tengamos una línea, vuelvo a decirlo y valga la redundancia, que nos están llevando hacia el punto máximo de la historia humana, que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ahí suenan algunos, Gomer, Magog, que salen en la profecía, por ejemplo, de Ezequiel, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a ir a Ezequiel, solamente nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Los hijos ahora, los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. 4. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Nombres raros para nosotros, ¿no? Miren, Elisa es el nombre de hombre, ¿ya? Elizabeth es de mujer. Obviamente los nombres es otra historia, ¿no? Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Miren el detalle, según sus lenguas. Significa que después de que comenzaron los hijos de Noé a multiplicarse y al irse separando de los otros grupos, comenzaron a formar un lenguaje propio. ¿Sí? Lenguaje propio. Ahora, ¿esto es posible? Por supuesto que es posible y no a muchos años. No tenemos ni idea de la cantidad de palabras que la Real Academia Española de la Lengua tiene que estar anualmente adquiriendo y añadiendo, ¿sí? Y generalmente son de este tipo: chilenismo, pum, ¿cierto? Hay palabras, ustedes saben que hay palabras muy usadas por los chilenos que ahora son chilenismos y están reconocidos como palabras dentro de la Real Academia Española. En pocas generaciones se va modificando el lenguaje de una forma tremenda, hermanos. ¿Sí? Tanto así que hoy en día, cuando me toca predicar y digo algo, algún chilenismo, tengo que preocuparme de dos cosas. Una, o cuando enseño, una, recalcar que es un chilenismo. O sea, cuando yo digo, y ustedes conocen esto, permítanme esta expresión chilena, ¿no? Me imagino en Perú, los hermanos predicadores de Perú dicen lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Permítanme esta expresión peruana y los argentinos y cada uno, porque cada nación tiene sus propios modismos, sus propias formas
de expresarse, nuevas, diferentes a las de sus hermanos, aunque hablemos todo el español, ¿sí? Entonces tengo que preocuparme, dejar claro que lo que voy a usar es un chilenismo, es un dicho chileno, ¿cierto? Pero además, ahora tengo que preocuparme de explicarlo, porque las nuevas generaciones no lo entienden, ¿sí? La otra vez en una prédica dije tal cosa, todos los mayores de 40 se rieron, y los jóvenes todos se miraron, y, ¿qué está diciendo el hermano Pablo? No tenían ni idea. ¿Se entiende la idea, hermanos queridos? Sí, es así. A mí me pasó al ir, hermanos, al estar, cuando me tocó vivir en Bolivia, yo dije, va a ser muy fácil porque es el mismo idioma, pero sus modismos eran completamente diferentes a los míos. Palabras que para ellos significaban algo, para nosotros significaban otra cosa. ¿Ya? Ahora ellos tienen, el boliviano tiene un lenguaje español mucho más puro que el nuestro. Nosotros los chilenos somos mandados a hacer para modismo, ¿no? Y, y hermano, fue todo un trabajo de cuidarme de no usar palabras que yo las he ocupado toda mi vida, pero que no son palabras españolas, son modismos chilenos. Y me costó mucho. Más de alguna vez vi caras extrañadas y yo entendía en ese momento, ya la embarré. De hecho, acabo de ocupar un chilenismo, la embarré. ¿Sí? Y viene de barro. Cometí un grave error. Entonces, después o en el mismo instante decía, hermanos, dije algo malo, y ahí levantaba su mano algún hermano, me decía, hermano, lo que pasa es que esto significa esto acá. Un ejemplo, la primera vez que hablé de mi Muri como mi regalona. Esa palabra es feísima, feísima. Ya, porque se refiere a las mujeres que se regalan. ¿Abrieron los ojos? ¿Cómo se le ocurre decirle a su hija regalona? Y ustedes saben que para un chileno regalona significa eso, ¿sí? Alguien querido, muy, muy querido. Pero en el contexto donde yo estaba, era algo muy fuerte. ¿Entendemos la idea, hermanos? Van cambiando los lenguajes, porque los lenguajes, ¿cierto? Van evolucionando, por así decirlo, van cambiando, más que evolucionar, van cambiando, se van añadiendo nuevas expresiones. No sé si mi querido pastorcito Raúl se acordará cuando yo era un potrillo y me invitaron a predicar en el norte, en la iglesia naciente, ¿ya? Yo todavía no era ni parte, ¿sí? Yo fui de vacaciones y en mi predicación, en un momento determinado, yo vine y dije, tapita. Hice así. Ya, se rió el pastor Raúl, significa que se acuerda. Tapita, dije yo. Uy, los hermanos, algunos se pusieron rojos, algunos hermanos complicadísimos, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Claro, cuando terminó, no me recuerdo quién, no sé si fue Raúl, si fue Rosalindo, si fue algún Carlito, Ricardo en ese tiempo, se acercaron a mí, hermano, no tiene que ocupar eso, porque esto significa algo muy feo acá en el norte. Pero acá en el sur de Chile no significaba nada malo, por eso yo lo ocupé. Imagínense, dentro del mismo Chile, dentro de la misma nación, la misma expresión puede significar una cosa diferente, ¿no? Los sureños se reían cuando llegaba un nortino acá y decía el palo de poste, ¿sí? Ya, porque los sureños no le dicen palo de poste, le dicen poste nomás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que a medida que se fueron separando los grupos, el lenguaje fue cambiando y con los años terminaron siendo lenguas diferentes unas de otras. Sigue pasando más el tiempo y eso sigue acentuándose más y más. Por eso tenemos en el tiempo, que lo vamos a leer en el capítulo 11, la Torre de Babel, muchos lenguajes ya. Esto significa que usted y yo no podemos pensar que entre los hijos de Sem, Jafet y Cam, y, por ejemplo, los que vamos a leer ahora y los que vienen en la Torre de Babel, significa que pasaron unos cuantos añitos. No, no, pasaron muchos años. Hay muchos años. La Biblia no se preocupa de detallar eso porque no es su fin, pero nosotros tenemos que tener claro eso. ¿Dónde más vimos esto? Que los años que pasaron fueron muchos. ¿Se recuerdan? Entre que Caín se separara de sus padres y encontrara a su esposa. ¿Se recuerdan que lo vimos también? En nuestra mente, cortito, ¿en qué momento? No, no. No fue que en 10 años nacieron nuevas lenguas. No, tal vez 100 años, 50 años. ¿Ya? Pasó tiempo. ¿Ya? Tiempo.
Bien, vuelvo al versículo 5, lo leo de nuevo. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Nuevas lenguas, nuevas naciones, ya no eran meras tribus, sí, patriarcales, llegaron a ser grandes urbes, ya no tan grandes tal vez como las, no sé, como las capitales de hoy día de las grandes naciones, pero sí grandes para ese tiempo. Versículo 8, perdón, el 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Palabra clave. Esa palabrita no ha sido ocupada hasta ahora. Tal vez antes del diluvio, sí, pero no tenemos evidencia de aquello. Porque ahora toda la historia comienza de nuevo. Y aquí se ocupa este término. Rey, no. Después vamos a hablar sobre eso. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resed, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a parar ahí, porque es importante, muy importante esto. El Señor dijo que el hombre, el humano, desde su corta edad, ¿sí?, tiene tendencia en su corazón hacia el mal. Lo vimos muy detalladamente en la clase pasada. Hicimos mención al principio del estudio de hoy, en Génesis 8, versículo 21. Y eso, como dijimos, hermanos, no fue una profecía de Dios, fue la visión de Dios del corazón humano, del corazón caído, cómo el pecado va a conquistar y avanzar en dominar la naturaleza humana, inevitablemente, porque el ser humano no tiende a buscar a Dios, sino a alejarse de Dios. Y aquí tenemos, ¿sí?, a un personaje re importante, ¿ya? Cam engendra Cus, versículo 6, ¿sí? Versículo 7, Cus, ¿ya? Los hijos de Cus, dice Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seban y Dedán. Y dice, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod es descendiente de quién? De Cus. Aquí hay otra cosa que nosotros tenemos que saber de cómo se hacen genealogías y cómo se estructuran genealogías en la Biblia. ¿Ya? Esto es muy importante. No siempre se siguen todos los eslabones de cada generación. El fin de la Biblia es siempre mostrarnos los eslabones generacionales más importantes. ¿Ya? Por lo tanto, cuando dice engendró a, no necesariamente, ¿sí?, significa que fue hijo directo, ¿ya? Por eso se habla de los hijos de Abraham, ¿no?, a todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Un ejemplo, pero esto es muy importante, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos derivar y tal vez suponer que en el versículo 7 habla de los hijos directos de Cus, y que cuando menciona a Nimrod como engendrado por Cus, porque no lo menciona en el versículo 7, tal vez se da la posibilidad, hermanos, de que Nimrod no haya sido el hijo directo de Cus, sino un descendiente directo, ¿ya? Porque aquí hay también, esto es directo, ¿no? En el sentido de que tuvieron que haber pasado bastantes años, ¿sí?, y bastantes generaciones, ¿ya?, entre Cus y Nimrod, para que Nimrod fuera
un importante constructor y el precursor de lo que vamos a leer en el capítulo 11, que es Babel. ¿Ya? Babel. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, nosotros podríamos decir, pero ¿cómo el Señor se salta? Pero si, hermano, nosotros tenemos que entender que la Biblia no está hecho bajo nuestro prisma, ni tampoco está escrita la Biblia para satisfacer curiosidades nuestras, ni tampoco está escrita para satisfacer todo el deseo de conocer que nosotros tengamos. Si no, sería un libro, eh, no sé, tendrían que ser tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de libros. No, el Señor escribe, ¿sí? Usa a los escritores bíblicos, ¿ya? De tal manera, ¿sí?, que Él pueda comprimir las historias para mostrarnos el gran propósito que Él tiene con la humanidad. Ese es el propósito de la Biblia. Entonces, cuando nosotros aplicamos nuestros paradigmas, nuestros parámetros a la Biblia, nos vamos a encontrar con serios problemas. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar que muchas veces las genealogías son hechas de tal manera que excluyen, ¿sí?, eslabones generacionales. El ejemplo más típico, Mateo. ¿Sí? Si ustedes leen Mateo capítulo 1, se encuentran de que Mateo se salta a muchos de los reyes, a muchos. Y dice, y este engendró a este, y este engendró a este otro. Pero resulta que si nosotros vamos a la historia en Crónicas o en Reyes, resulta que este hijo no era hijo directo de este rey. Es por la misma norma que yo les estoy explicando. ¿Sí? Las genealogías no son en pleno y perfecto detalle. ¿Ya? Tal vez la única genealogía, ¿sí?, tal vez, porque tampoco lo podemos asegurar, fue la de antes del diluvio. Pudo haber sido, o pudieron haber sometido tal vez puntos, eslabones generacionales. Pero hermanos, Mateo lo deja claro, ¿no? Incluso en Crónicas, hermanos, ya hay un dato por ahí donde tampoco se nombra a todas, se saltan algunos eslabones generacionales. Entonces, Nimrod, lo que sí nos tiene que quedar claro, que Nimrod sí era descendiente ¿de quién? De Cus, ¿cierto? De Cus. Y Cus era hijo de Cam. Estamos viendo la genealogía de Cam. Y dentro de la genealogía de Cam, noten bien, porque esto tiene relación con lo que estábamos viendo en delante con la maldición. ¿Se recuerdan? Que como maldijo Noé, dijo, serán siervos. Pero aquí tenemos que de los descendientes de Cus, o perdón, de Canaán más directamente, ¿no?, con respecto a la maldición, resulta que tenemos un descendiente que no fue siervo de nadie. Todo lo contrario, fue rey. Y lo más probable que haya sido hasta emperador. ¿Sí? ¿Y quién es? Nimrod. ¿Quién es este Nimrod? Primero, descendiente de Cus, descendiente de Cam. ¿Ya? Significa que no se cumplió la maldición de Noé. Ese es el enfoque que lo vuelvo a tocar, ¿no? Es el enfoque más que la maldición directa, tangible de eso, recuerden, es esa perspectiva que se le da a la maldición de los descendientes de Cam, en este caso de Canaán, con respecto al tiempo de Moisés, quien es el que está escribiendo Génesis. Nimrod se define de la siguiente manera: descendiente de Cus, o sea, de Cam y de Canaán, y se le define como el primer poderoso en la tierra. ¿Ya? ¿Qué significa el primer poderoso? ¿Quién puede ser definido como poderoso? Alguien que tiene poder sobre otros. ¿Ya? Y eso está escrito claramente. ¿Dónde? Versículo 10. Fue el comienzo de su rey. Queridos hermanos, nunca fue la voluntad de Dios la idea de reyes, ni de reinos. Nunca. No lo fue para su nación. No lo fue. Pero ¿por qué hubieron reyes entonces? Porque son las cosas que Dios permitió. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando el pueblo va donde Samuel y le dice, danos un rey? Pero Samuel le dice, pero si Dios
Jehová es nuestro rey. No, queremos un rey como todas las naciones. ¿A qué reino se refería? A los que nacen con Nimrod, los reinos humanos. Y la historia nos deja clarísimo, mis queridos hermanos. Ay, déjenme ver la hora. Así todavía tenemos unos minutitos. Los reinos, mis queridos hermanos, siempre, desde Nimrod hacia adelante, ha sido de hombres tiranos que se han valido de los más débiles, de los más pobres, de aquellos de los cuales se podían aprovechar. ¿Sí? ¿O estoy mal en mi visión? Eh, ¿Será que algún día, en algún momento, habrá habido algún rey bueno en un mundo secular, en un mundo sin Dios, donde no habían parámetros de justicia real? No, hermanos. No nos podemos imaginar, no es que este rey fue tan bueno, ¿sí? Ayudó a su gente. No. En todos los reinos, siempre los niveles socioeconómicos eran absolutamente extremos. Absolutamente extremos. Eh, Iba a dar el ejemplo, ¿no?, de la Revolución Francesa, pero lo voy a dar después porque antes hablemos del pueblo de Israel. Dios le manda a decir a través de Samuel al pueblo ante la demanda de ellos. ¿Qué les manda a decir? Les manda a decir, bueno, me rechazan a mí como rey, yo les voy a dar rey. Pero sepan, ¿sí? Pero sepan que el rey va a hacer esto, esto, esto y esto con ustedes, con sus tierras, con sus descendientes. Vamos a ver, vamos a Primera de Samuel, hermanos, para leerlo más mejor, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 8 primero. Si no lo tienen, lo escuchan, ya, para no perder tiempo. Capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Sí? Sobre ellos. Ya. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro como escudos humanos. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses. ¿De quién? Del rey. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará a sus siervos, a los siervos del rey. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Qué tremenda definición. Esta es la mejor definición de un reino humano. No hay mejor definición, hermanos. Eso es lo que ha hecho todo rey humano. Eso fue lo que hizo Nimrod. ¿Entendemos la idea? Nimrod, cuando se dice reino, significa que él reinó, se puso por encima de todo el resto de sus semejantes y comenzó a usar a sus semejantes para su propio beneficio. Y eso es lo que hacen todos los reyes.
todos los reyes. Hermanos, cuando se elige a Salomón, ¿sí? Y Salomón trajo una prosperidad económica tremenda. Y sin embargo, igual había gente pobre, que fueron los que le fueron a reclamar a Roboam, ¿se recuerdan? A su hijo. Y le dicen a Roboam, mira, suéltanos un poco el yugo que tu padre nos impuso. O sea, dentro de todas las cosas terribles que hizo Salomón, también fue un semitirano, teniendo tanta riqueza. ¿Ya? Y ahí Roboam escuchó a la gente, ¿no? Y los ancianos que le dijeron, sí, suéltales un poco ese yugo que tu padre lo dijo, déjalos ser más libres, que puedan cosechar lo suyo, que tengan cierta libertad, no les pongas más duro el yugo. ¿Sí? Y Roboam no escuchó a los ancianos, escuchó a sus amigos jóvenes, y sus amigos dijeron, no, si tu papá les da con látigo, tú hazlo con escorpiones. ¿Y eso a qué llevó? A que el pueblo se rebelara y el pueblo se le dividiera. Ahora, obviamente, todo esto era una clara profecía de Dios, ¿no? En contra de Salomón. Pero se da, hermanos, se da eso de que hasta los buenos reyes hubo gente que no pudo ser buena. El gran rey David. Sí, qué lindo David. Maravilloso el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? El pecado más renombrado de David, díganme que no es poder tirano sobre otros. ¿Tomó a la mujer? No. Alguien podría decir, ah, pero que la Betsabé se estaba bañando ahí porque sabía que el rey la estaba mirando. No, la Biblia no dice nada de eso. Y era común que la gente se bañara afuera. El que estaba desubicado no era Betsabé, hermanos. El que estaba desubicado, ¿quién era? David, porque no tendría que haber estado en el balcón, él tendría que haber estado en la guerra. Y no, aquí no es una apología feminista que está haciendo el hermano Pablo de Betsabé. No, no lo estoy haciendo. Pero la Biblia no nos da tantos detalles de ella, nos da detalles de él. ¿Sí? Detalles de él. Y él era el rey, y eso es lo que tenían los reyes y lo que siempre han tenido, poder. Y cuando tienen poder, hacen lo que quieren. Él, la Biblia es muy clara, dice que tomó a Betsabé y la hizo suya. Después fue él decidió mandar a matar a Urías. ¿Sí? El gran rey David. Pero ya, ese es el pecado más extremo. Pero hermanos, el solo hecho de que David haya vivido con más de una mujer y el hecho de que haya vivido en un gran palacio, ¿sí? Todo eso es una diferencia abismal. Ahora, David hacía lo que hacía su gente y en su temporada, ¿sí? Generacional. Ni un problema. Yo digo correcto, es así. Pero es por eso que Dios no quería que hubieran reyes. Porque el deseo de Dios jamás fue que un ser humano se creyera y actuara como superior a sus semejantes. ¿Entendemos la idea? Eso es del principio. Deuteronomio, amarás a tu prójimo. ¿Sí? Y después el Señor lo toma y lo aplica claramente. ¿Sí? De una forma aún mucho más clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio me dice, amarás, ¿cierto? A tu hermano, por así decirlo, a tu prójimo más cercano. El Señor lo amplía, a tu prójimo, ¡pum! ¿Te acuerdas del samaritano, no? ¡Pum! Lo amplía. Y más aún, lo amarás como a ti mismo. No puedes amarte a ti mismo más, ¿cierto?, que a tu prójimo. Ese es el deseo de Dios desde el principio. Por eso el reino nunca fue la idea de Dios, porque en un reino inevitablemente uno y su casta se aprovechan del resto. ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer en 1 Samuel? Eso es lo que ocurre. Ahora, algo parecido ocurre con los países de hoy, ¿no? Los políticos. Un poquito más normado, porque ahora no solamente uno que se hace rico, o sea, tenemos una casta de gente, ¿no? O sea, hubiéramos preferido un rey, ¿no? Por último, uno más que se haga rico, pero ahora le repartimos la plata a todo el mundo. Bueno, es lo que nos tocó vivir, hermanos. ¿Sí? Pero los reinos, siempre, hermanos, siempre han sido de gente que se ha aprovechado de otros. Les toqué el tema de la Revolución Francesa, es interesante cuando uno lee la historia.
¿Cómo el rey de Francia no quería que la gente se le fuera encima si estaban muriéndose literalmente de hambre y ellos comiendo, ¿sí? Como, como, como reyes. ¿Sí? Valga la redundancia. Los reyes comiendo como reyes. Sí, llegó un momento en que todos estos revolucionarios, ya aristócratas, intelectuales, con todo el discurso, iniciaron el fuego y el pueblo terminó rebelándose en contra de esa injusticia. Pero lo que los reyes franceses hicieron en ese tiempo, entre ellos la famosa María Antonieta, ¿no? ¿Se acuerdan? María Antonieta, no María Antonieta de las Nieves, esa es otra, ¿no? María Antonieta, la de Francia, ¿no? Murió decapitada, el rey murió decapitado, los hijos, en fin, destruyeron toda la estirpe del rey, ¿no? ¿Pero por qué fue? Fue porque los reyes hacían cosas atroces. Vuelvo a decir, la gente literalmente se estaba muriendo en las calles. Y cuando les dieron pan, les dieron pan con moho. Entonces era un insulto. La gente soportó mucho. Pero llegó un momento en que ya no soportaron más. Pero lo de esos reyes no solamente fueron ellos. Los reyes a través de todos los tiempos. Hermanos, con Nimrod comienza la idea de reino. Por lo tanto, nos muestra que este hombre fue un perverso. ¿Sí? Aunque usted no va a encontrar la palabra perverso. ¿Sí? No va a encontrar la palabra Nimrod fue malo, malo, malo. Pero usted lo va a encontrar en la palabra reino. Vuelvo a decir, todo reino es el beneficio de uno y su casta en desmedro del bien de la mayoría. Nunca, así, nunca fue la voluntad de Dios eso, hermano. Jamás, jamás. Eh, Ahora, otra cosa que hace que Nimrod sea claramente un descendiente malvado, un hombre que no honraba a Dios, que no honraba a Dios, ¿ya? Dice, llegó a ser el primer poderoso, eso va de la mano del reino. Él tenía poder, y siempre cuando se habla de poder significa poder sobre otros, ¿ya? Poder sobre otros, ¿ya? Y dice, poderoso en la tierra, significa que él con su poder llegó a ser un reino, significa que tuvo que haber pasado por encima de mucha gente, haber matado mucha gente para poder llegar a establecer su reino. Y lo otro, el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Eso delante de Jehová es alguien que se planta de cara a Dios. La idea, hermanos, del lenguaje es desafiante, ¿ya? Desafiante, vigoroso cazador delante de Jehová, dos veces, ¿cierto? Delante de Jehová, desafiante a Dios. ¿Qué es lo que hace Nimrod? Nimrod comienza a formar ciudades. De esas ciudades forma un reino. Y luego ese reino comienza a extenderlo. Dice que lo extendió, ¿sí? E incluso, versículo 13, dice, y recén entre Nínive hacia el norte, occidente, también lo extendió su reino. Significa que su fin era seguir conquistando. Y eso lo hace un hombre solo sediento de poder y de más poder y de más poder y de más poder. Entonces, se fue en contra, mis queridos hermanos, ¿de qué? De la orden de Dios a Adán y Eva, y que se la volvió a dar a Noé. ¿Cuál era? Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Díganme que Nimrod no era alguien anti Dios. Por supuesto. Claramente, en el lenguaje de la Biblia, ¿no? De lo que estamos viendo, claramente fue un hombre, ¿sí? Que se fue en contra de todo precepto de Dios. Y no era descendiente de Caín, ¿sí? Era descendiente de Noé, ¿sí? Descendiente de Noé. Bueno, el hijo perverso, como está catalogado acá, pero hijo de Noé al final. Sí, descendiente de Noé. De la línea, ¿de qué línea? De la cética, de la de Set, no la de Caín. ¿Sí? Y aquí, hermano, aquí comienza la historia de nunca acabar. Con Nimrod parten los reinos, con Nimrod luego parten las famosas historias, que eso lo vemos en nuestras historias universales, los grandes imperios. ¿Sí? Y muchos, si no todos, hermanos, los emperadores llegaron a un punto en que se creían dioses. El emperador de China, impresionante, ¿sí? Era un dios. Decían que lo había, ¿cierto? El nexo
era directo con los dioses del cielo, el emperador chino, ¿sí? Los reyes hindúes, todos relacionados con dioses, ¿ya? Faraón, ¿sí? Dios en la tierra, el emperador romano, no todos, pero muchos de ellos, ¿sí? Dios en la tierra, el Dios humano, todos hermanos, ¿ya? Hermanos queridos, esa tendencia a creerse dioses por el poder, ¿sí?, que tenían, es una cosa tremenda. Luis, por favor, te escuchamos. Es que lo mismo pasa en Corea del Norte con el Kim Jong-un, que a él como que modificaron los textos para que él quedara como el máximo, líder, como casi un dios. Exactamente. Sí. Gracias, Luis. Justamente, o sea, imagínense, lo vemos hoy día mismo. Miremos Corea del Norte, como dice Luis, y es exactamente eso. No sé si han visto cuando el gordito, ¿cierto?, aparece, ¿no? Y lo aplauden. O sea, es impresionante. Parecen robot la gente, ¿no? Nadie se atreve a decir nada en contra de él. Eso es terrible, hermanos. ¿Ya? Dije gordito porque no me acuerdo del nombre. ¿Cómo que se llamaba? Ayúdenme. ¿Cómo era, Luis? Ayúdame. Siempre se me olvida el nombre del coreanito. Kim Jong-un, ¿Perdón? Kim Jong-un creo. Ese, Kim Jong. Sí, ese mismo es. Entonces, este famoso Kim, no, hermanos, definitivamente es la misma perspectiva de Nimrod y de todos los grandes emperadores, ¿no? Ahora, nunca fue la voluntad de Dios, vuelvo a decir, hermano, y permítame hacer hincapié en eso antes ya de ir terminando, porque la idea de Dios es que los seres humanos se amaran, siempre se vieran como semejantes, no como superiores, ¿ya? Y Nimrod representa todo lo contrario al propósito de Dios. Nos llenan, nos extienden, nos siguen llenando la tierra, se juntan. Forma un reino a través de su poder, pasando a llevar todo tipo de, entre comillas, derechos humanos, si le podemos llamar así, pasando por encima de sus semejantes, ¿sí?, siendo él el superior, el supremo. O sea, no hay por dónde verlo, hermanos. ¿Ya? No hay por dónde verlo mejor que como un verdadero tirano, el primero de su especie, el primero de su especie, el primero después del diluvio, y esto sigue adelante. Y hermanos, solo un detalle con respecto a Nimrod. Nimrod es tan famoso en su aspecto maligno que muchos de los famosos misterios babilónicos, ¿sí?, los misterios babilónicos que se refieren ya a esas religiones antiguas y oscuras, ¿sí?, esotéricas, ya tienen como al iniciador a Nimrod y a la esposa que se supone que él tuvo, la famosa Semiramis, ¿ya? ¿Ya? Que eso es más de la cultura secular, bíblica no lo es, pero imagínense cómo de importante es este Nimrod que hasta se relaciona con este conocimiento vasto de religiones oscuras, ¿sí? Eh, con Nimrod. ¿Ya? Por lo tanto, sí fue un hombre bastante malvado. Y vuelvo a decir, hermanos, no venía de Caín, venía de Set, venía de Noé. Esto muestra, hermanos, cómo el pecado, ¿sí?, cómo el pecado avanza en el corazón del ser humano, cómo fue avanzando de nuevo a pasos agigantados, dominando la humanidad. Y eso hoy día se sigue repitiendo. Solamente quiero dejar claro esto, hermanos, porque ya en la humanidad secular, la humanidad sin Dios, en la sociedad sin Dios, se da, ¿no? Hoy día tenemos líderes que se enriquecen robando, ¿sí?, de la gente más pobre, y eso se da no solamente en nuestro país, eso se da en todas partes. Hay toda una maquinación, ¿ya?, para que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sean más pobres. Y esto no es que yo sea socialista ni sea comunista, que Dios me libre, ¿no? Somos como cristianos, no podemos ser comunistas, ¿ya? Pero esta es la realidad. Una cosa es que yo vea la realidad de lo que ocurre, ¿no? Pero de la mano de esto, y con esto termino, mis queridos hermanos. Qué triste que esto se experimente dentro de la iglesia.
o de las iglesias, voy a decir, más que la iglesia del Señor, la iglesia universal, invisible de Dios, sí en iglesias locales, donde un ser humano adquiere cierto nivel y a ese ser humano, cuando alcanza cierto nivel, se le comienzan a dar ciertos poderes, ¿sí? Al punto de que algunos llegan a ser plenipotenciarios, tienen autoridad absoluta sobre sus hermanos, ¿sí? Y digo entre comillas, bueno, esto es para los hermanos que van a van a escuchar el video, no lo están viendo, estoy haciendo abre comillas, ¿ya? Hermanos, porque la verdad que muchos de estos no tratan a sus hermanos como hermanos, los tratan como siervos de ellos. Y esto es una de las actitudes más anticristianas que puedan haber hoy en la iglesia. Hermanos, ustedes saben, soy absolutamente consciente de lo que estoy diciendo. Ya, no estoy igual que Noé, no creen que me haya tomado un minito, estoy medio borracho diciendo cosas que no entiendo, no. Estoy bien, hermano, es purita, agua pura, ¿ya? Hermano, de verdad, es una de las actitudes más anticristianas que puedan tener personas que se autodenominan como cristianos. Líderes religiosos que se creen dueños del rebaño. Líderes religiosos que extorsionan al rebaño, ¿sí? Que le roban al rebaño que no es ni de ellos, que es del Señor, que se enriquecen a causa de esta actitud pagana, pecaminosa y digna del infierno. Esa es la verdad, mis queridos hermanos. Pero lo triste es que en la naturaleza humana está el querer ser ovejas necias. Y se dejan deslumbrar porque uno hizo un milagro, porque uno gritó más que el otro, porque habló en lenguas, porque se pegó una danzadita, ¿sí? Porque tiene cierta reputación, porque tiene un nombre superior al de otro, un título superior al de otro, y la gente embobada con ellos. Y los siguen, y esta gente es la que los hace ricos y famosos. Ellos tienen culpa, pero también tienen culpa la gente. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Que Dios nos siga librando, porque nos ha librado, nos ha librado, pero que el Señor nos siga librando y que nos permita ser instrumentos de la verdad del Señor, hermanos, no para ir a apuntar a esta gente, no, hermano, yo estoy hablando aquí porque necesitaba declarar esto porque es parte de la realidad que estamos viendo, ¿no? Esto del reino, de seres superiores sobre otros. Cuando el mismo Señor nos enseñó que el líder debería ser siervo, servidor de sus hermanos. Como dijo un hombre de Dios a otro hombre de Dios, no te sirvas de ellos, sírveles. Y eso quedó grabado en mi corazón profundamente. ¿Ya? Pero eso no se hace hoy en día. Y así vemos a líderes religiosos de iglesias evangélicas, ¿sí? Siendo ricos. Cuando se les pregunta si pueden decir cuánto dinero generan para ellos en gasto mensual, se ríen y dicen, eso es algo privado. O sea, la probidad que debería ser una exigencia, no para, sí, para los políticos nuestros, pero sobre todo para los siervos de Dios, no aplica, ¿sí? No aplica, porque no les conviene. Reinos son verdaderos falsos reyes que se enaltecen sobre sus hermanos, mientras que el maravilloso y querido maestro, tan humilde, ¿sí? Tan maravilloso, siendo el Señor de la creación, abrazó a cualquier ser humano, no importando su condición. Caminó con los pobres, con los humildes, tocó a un leproso, ¿sí? Se dejó tocar por una mujer que era, ¿cierto?, portadora
de, de una enfermedad que la hacía ¿cierto? Inmunda, y a todos los que la tocaban, ¿ya? Alguien que compartió, ¿sí? Con gente que tenía mal prestigio, que siendo el Señor, y él lo reconoció, yo soy el Señor, pero sin embargo nos dio ejemplo, agachándose, siendo el Señor, ¿sí? Él nunca dijo que él no era el Señor, él lo dijo. Si yo, siendo el Señor, hago esto con ustedes, ¿cuánto más ustedes? Cuando se inclinó y lavó los pies de sus queridos apóstoles. Ese es el Señor de nuestras vidas, nuestro ejemplo. Cualquiera que se desvíe de ese ejemplo, no importa la excusa, no importa si es esa excusa teológica, no importa lo que sea, no sé si es filosófica, si es porque la misión o la denominación tiene esos estatutos, todo es basura. Todo es basura, mis queridos hermanos. Todo es basura. ¿Sí? Basura. Nos sirve y nos queda de pie ante la realidad de que en el reino de Dios todo líder debe ser un servidor, jamás un señor. Porque ya tenemos un rey. No necesitamos otro señor, ya lo tenemos. No necesitamos otra cabeza, ya la tenemos. Jesús es nuestro rey, Jesús es nuestro señor, Jesús es nuestra cabeza. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Si no, oramos al Señor. Bien, oremos al Señor, ¿sí?